Las estatuas providenciales. Los planes expansionistas del reino Qin eran obstaculizados por una cadena de altas montañas que impedían el acceso del ejército agresor al reino Shu. Para conquistar aquel territorio, considerado como el cuerno de la abundancia, era imprescindible abrir un camino entre las montañas. Para esta empresa, el rey convocó varias veces a los mejores estrategas del reino, pero nadie pudo dar con una buena solución. Un mes más tarde aparecieron al pie de las montañas fronterizas unas enormes figuras de piedra que llamaron la atención de los leñadores de aquel reino. Se acercaron sigilosamente y para su gran sorpresa se dieron cuenta que eran unas estatuas colosales que tenían forma de bueyes. Lo más curioso era que en el suelo había un montón de oro cerca de las patas del animal. Se suponía que, en vez de excremento, los animales de piedra depositaban montones de oro. Se llevaron el oro y a los pocos días, cuando volvieron, descubrieron nuevas deposiciones del metal precioso. Corrió la noticia rápidamente por el reino Shu. Enseguida se enteró el mismo rey, quien creyó que eran animales de la providencia que defecaban oro. Ordenó traerlos a la capital para que se convirtieran en fuentes inagotables de riqueza. Mandó a un numeroso ejército construir un camino provisional a fin de traer los colosos de piedra. Obsesionados con el oro, no se dieron cuenta de que el ejército enemigo ya estaba preparado. Los invasores siguieron la pista de arrastre de los animales de piedra. Mientras miles de hombres fornidos tiraban de las estatuas providenciales hacia el palacio real, el ejército invasor le seguía la pista de cerca. De este modo, a los pocos días, centenares de miles de soldados enemigos pudieron cruzar la frontera montañosa sin mayores obstáculos. Poco después de la llegada de las estatuas providenciales, cayó la capital en mano de los invasores. La avidez por el oro preparó el camino de su propia destrucción. La marca ineficaz. Los seres humanos a menudo tenemos la visión mental tan distorsionada o perturbada como un hombre del reino de Chu que estaba cruzando un caudaloso río. Se servía para ello de una barca y llevaba consigo una espada. De repente, la barca se movió y la espada que el hombre portaba se precipitó al río. No hay que preocuparse, se dijo a sí mismo el hombre. Hizo en el costado de la barca una marca, a fin de saber dónde había caído la espada, y se dijo satisfecho: ya tengo localizado el sitio donde ha caído la espada, así podré hallarla luego fácilmente. La barca llegó al embarcadero. Ante la sorpresa del barquero, el hombre, ni corto ni perezoso, se lanzó al agua y se sumergió en busca de su espada, justo debajo del punto que había marcado en el costado de la barca. Transcurrieron las horas buscando afanosamente la espada, pero si él mismo había hecho la marca por donde justo cayó la espada, no podía explicárselo. Era de noche y seguía buscando anhelosamente su espada. No hay que olvidar el pasado. Tras 19 años de destierro, el príncipe Chong-er fue elegido soberano del reino Jin como sucesor del trono. El sueño afanosamente acariciado durante los largos años de exilio se hizo realidad.
2 décadas atrás, a causa de una falsa acusación contra él y los demás príncipes, fue desterrado. Su hermano mayor, el príncipe heredero, fue ejecutado en esos días de pesadilla, acusado de conspiración contra el trono. Pero ahora se había demostrado su inocencia y la de sus hermanos, y el rey lo nombró sucesor durante su agonía. El día que se embarcaron para cruzar el río Amarillo, todos sus seguidores estaban animados ante la perspectiva de un ascenso en su carrera por su lealtad al príncipe heredero durante los largos años del destierro. Anhelaban olvidar el pasado para disfrutar el esplendor del poder y la riqueza. Cuando todos estaban ya en el barco, el nuevo soberano vio que su intendente general seguía cargando trastos viejos, con el sobrante de la comida, la ropa vieja y remendada, y las pobres vasijas desportilladas, y se puso a reír a carcajadas. Admiro tu constante sentido de ahorro. Gracias a ello hemos podido sobrevivir estos miserables años. Pero ahora soy rey y voy a disponer de todo el país. No nos va a faltar nada. ¿Para qué llevas todas estas porquerías al lujoso palacio que vamos a ocupar? ¿Para qué guardas las sobras de la comida si vamos a nadar en abundancia? Tíralo todo al río. Al escucharlo, el veterano encargado de la logística se puso triste, no tanto por el tono satírico de las palabras del monarca, sino por la mentalidad de desquitarse con lujo y despilfarro. Se retiró silenciosamente y tras un momento de reflexiones se presentó ante el entusiasmado monarca con un talismán de jade blanco. Estaba resuelto a dimitir. Majestad, al cruzar el río Amarillo, pisará el territorio de Jin, que va a gobernar eternamente. Hoy es el día más emotivo de mi vida, pero me siento viejo e inútil. Quiero quedarme aquí para el resto de mi vida. Le dejaré este jade blanco como un testimonio de mi lealtad, para que le acompañe en su ilustre reinado. El monarca quedó totalmente sorprendido. Le preguntó por qué decía eso. No lo puedo creer. He podido aguantar el sufrimiento de estos penosos años gracias a tu ayuda y fidelidad. Ahora que vamos a pasarlo bien todos, ¿por qué te niegas a disfrutar de la buena vida del palacio? El viejo encargado le contestó: si bien he sido algo útil en las penalidades, no serviré para disfrutar del poder y la abundancia, ya que en el palacio sobran cortesanos con talento. Nosotros parecemos la ropa vieja y las sobras de la comida. No creo que nos vaya a necesitar con este cambio en su destino. En un instante el monarca aprendió la lección más importante de su vida. Se le llenaron de lágrimas los ojos al recordar las penurias del exilio. Gracias por tu consejo, mi fiel amigo. He cometido un error. No te vayas. Te voy a necesitar en el futuro. El barco zarpó para cruzar el río Amarillo. El príncipe Chong-er se convertiría en uno de los reyes más austeros de la historia de China. Las 4 advertencias al rey. En la época de los reinos combatientes, un famoso cirujano llamado Bian fue a ver al rey. Notó algún síntoma en su cara, por lo que le dijo: Su Majestad está enfermo. Tiene algún síndrome superficial en la piel que requiere un tratamiento oportuno. Si no, podría agravarse. Este comentario no agradó nada al monarca, quien dijo secamente: no me mientas, estoy perfectamente, no necesito tratamiento alguno. Una vez que el médico se hubo marchado, el rey comentó a los ministros en un tono satírico:
Los médicos están obsesionados con encontrar síntomas. Siempre dicen que tienes algo aunque estés perfectamente. Transcurrieron 5 días. Bian volvió a ver al rey, a quien le dijo con suma seriedad, después de examinar su cara según las teorías de la diagnosis facial y sus largos años de experiencia profesional. Ha evolucionado negativamente el mal que padecía. Está en los músculos. Necesita un tratamiento inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. El rey no le creyó y volvió a replicar: No tengo nada. Estoy muy sano. Vete con tus consejos a otra parte. Transcurrieron otros 5 días. El médico frunció las cejas al entrar en el palacio y encontrar al monarca con síntomas de mayor gravedad. Su enfermedad se ha extendido hasta el estómago y los intestinos. Tiene que someterse a un tratamiento médico urgente, de lo contrario, las consecuencias serán muy graves. Otra vez el monarca desoyó sus consejos. El médico tuvo que marcharse con una gran preocupación. Transcurrieron otros 5 días. Volvió el médico a ver al rey. Entró en el palacio, observó la cara del monarca y se marchó apresuradamente sin decir nada. La actitud del médico extrañó al rey. Mandó detenerlo y traerlo al palacio otra vez. ¿Pero por qué hoy no me has dicho nada? El médico respondió: Cuando su enfermedad estaba en la piel podía tratarse con un baño en agua caliente. Cuando el mal estaba en los músculos se podía curar con la acupuntura. No era tampoco demasiado tarde cuando estaba en el estómago y en los intestinos, porque se podía remediar con hierbas medicinales. Pero no se puede hacer nada cuando la enfermedad se ha adentrado en la médula. Esto es lo que le pasa a usted. Aunque quisiera someterse a un tratamiento, no podría hacer nada ahora. El rey volvió a reírse de la obsesión del médico, sin creer nada de lo que le había dicho. Esos pobres médicos no hacen más que espantar a la gente. Yo me encuentro muy bien, no tengo nada. Pero al cabo de 5 días, un intenso dolor empezó a quejarle los huesos de todo el cuerpo. Entonces se acordó de repente de las advertencias del médico. Pero era demasiado tarde, porque el médico había desaparecido y la evolución de la enfermedad era dramática. Murió al cabo de pocos días. ¿A dónde podemos ir? Cuando al Buda le insultaban, sus discípulos le pedían cambiar de localidad, pero el maestro respondía: ¿Y si la gente nos sigue insultando allí, a dónde podemos ir? En este sentido, la siguiente historia es muy sugerente. Una lechuza y una tórtola habían hecho una buena amistad. Cierto día la lechuza estaba preparando sus cosas para irse, cuando llegó la tórtola y le preguntó: ¿Te vas? ¿A dónde? Lejos de aquí, repuso la lechuza, hacia el este. ¿Por qué? Preguntó su amiga. Te diré la verdad. A la gente de por aquí no le gusta mi graznido, así que se ríen de mí o me insultan o me desprecian. Por esa razón me mudo. La tórtola reflexionó unos instantes y dijo: Voy a explicarte algo. Si tienes la capacidad para cambiar tu graznido, adelante, vete. Me parece estupendo. Pero si no puedes cambiarlo, entonces, ¿qué objeto tiene que te mudes? La gente del este se sentirá disgustada por tu graznido y tendrá la misma reacción que la de aquí. Y encima habrás viajado en vano.
El significado de los palillos de marfil. Hasta entonces, el rey Chou había sido un hombre sencillo y relativamente parco, muy querido por un venerable anciano de nombre Chi. Pero cierto día el monarca solicitó palillos de marfil. Cuando el anciano Chi se enteró del capricho del rey, se preocupó hondamente. Le asaltó el temor de que en cuanto el rey dispusiera de los palillos de marfil, querría vasos de cuerno de rinoceronte y jade en lugar de loza y barro, y en vez de comer alimentos comunes, exigiría exóticos manjares como cachorros de leopardo y cola de elefante, y en lugar de cubrir su cuerpo con telas comunes, haría traer los más lujosos brocados y las más preciadas telas, y en vez de habitar en una mansión, querría ostentosos palacios. Temo por el rey, temo por nuestro reino, se dijo cabizbajo el anciano. Pasaron 5 años. El anciano era un poco más anciano. La actitud del monarca ya no era la de un lustro atrás. Se había hecho construir palacios, se alimentaba con los manjares más exóticos, se emborrachaba con los mejores vinos y se entregaba sin freno a las más voluptuosas concubinas. Entre fastos y lujos perdió su reino. La trampa de una muerte atroz. Durante la prolongada guerra de los reinos combatientes, un hábil estratega llamado Su Chin logró convencer a los reyes de los distintos países víctimas de las ambiciones anexionistas de Qin para que formaran el Frente de los Seis Aliados para luchar conjuntamente contra el poderoso enemigo común. Su extraordinario don de palabra y la extrema lucidez de sus criterios le permitieron colocarse como primer ministro de los aliados. Una noche, cuando descansaba en el jardín de su casa, entró sigilosamente un asesino enviado por el rey Qin y lo hirió mortalmente. El criminal se escapó. Fue en vano todo esfuerzo de búsqueda durante los días que siguieron al atentado del ministro. Antes de morir dictó su última voluntad, que se declarara traidor de la causa común y se le aplicara la pena de muerte desmembrándolo vivo con 5 caballos que tiraran de su cuerpo hacia direcciones distintas. Era la ejecución más espeluznante de aquella época, aplicada solo a los criminales de mayor grado. Tomó la firme decisión de morir trágicamente para capturar al asesino a sueldo. La sangrienta ejecución se realizó en público, después de la cual se anunciaron las fechorías del ejecutado. Los curiosos que presenciaron el acto expresaron su conformidad con la sentencia y dijeron que no merecía menos. El asesino, que entonces estaba entre la multitud, exclamó: «Yo sabía que era un traidor, por eso lo intenté matar hace unos días». Al oírlo, los guardias, que estaban camuflados y mezclados entre la multitud, lo detuvieron inmediatamente. El asesino quiso recibir un fabuloso premio de los reyes aliados por su miserable hazaña, y encontró la muerte tan solo media hora después de la de su víctima. No hay en la historia de China una muerte tan atroz, tan estoica y a la vez tan inteligentemente utilizada. La historia de la bella primavera. Esta historia sucedió en Beijing. Había en la capital una prostituta joven y hermosa llamada Yu Tangshun, quien conoció por casualidad al hijo de un ministro de la corte. Se enamoraron profundamente, entregándose a un idilio en medio de un ambiente adverso.
Al joven no le importaba la indecencia de la profesión de su amada y juró no separarse nunca de ella. Sin embargo, como la muchacha trabajaba para la dueña del prostíbulo, el joven tenía que pagarle todos los días para tener el derecho a la exclusividad de la doncella. Había traído decenas de miles de monedas de plata para estudiar en la capital, pero en menos de un año gastó todo el dinero en el prostíbulo, y el día que no pudo seguir pagando a la dueña, lo echaron de la casa a patadas. Triste y solitario, el empobrecido hijo del ministro imperial tuvo que mendigar para no morir de hambre. La joven se sumergió en una inmensa aflicción que se acentuaba al recordar la felicidad de los días que había pasado al lado de su enamorado. Las lágrimas se le desprendían como perlas transparentes y le mortificaba pensar en la penuria que acosaba a su amado. Un día, al enterarse por casualidad del paradero de su amado, se sintió invadida por una alegría indescriptible. Cogió todo el dinero que había ganado y se lo entregó a un mensajero junto con un cofre de joyas para sacarle del apuro y ayudarle a realizar sus estudios interrumpidos. Antes de marcharse, el joven vino a despedirse de su amada y le reiteró su amor incondicional. La hermosa joven le dijo que le esperaría hasta que volviera con los estudios realizados. Se separaron con el corazón dolorido y las caras bañadas en lágrimas. A partir de ese día, Primavera, que así se llamaba la joven, se encerró y nunca volvió a salir. Se negaba a trabajar para complacer a los hombres. Pasaba los largos días y noches sumergida en un profundo dolor. Echaba de menos a su entrañable amado, mientras que soportaba impasiblemente la soledad, la añoranza y los recuerdos idílicos de la convivencia. Perdió el apetito y adelgazaba por el dolor y la desnutrición. La dueña del prostíbulo se puso furiosa al ver que ella no recibía a los hombres. Para vengarse de su inactividad, la vendió a un rico comerciante de la provincia Shanxi como concubina. Resultó que la mujer de ese mercader adinerado mantenía relaciones extramatrimoniales con un adúltero desde hacía bastante tiempo, y para mantener sus relaciones ilícitas en secreto, mató a su marido. Pero se lo inculpó a Primavera con una falsa acusación, sobornando además a los jueces para que la condenaran a muerte. Los funcionarios de la justicia detuvieron enseguida a Primavera, a la que sometieron a cruel tortura con fin de obligarla a confesar el delito de homicidio. La muchacha no pudo soportar el martirio de los látigos y asumió la calumnia como un hecho real, por lo que fue condenada a muerte. Días antes de la ejecución, llegó un inspector de la justicia enviado por el emperador, que era precisamente el novio de la condenada. Sucedió que tras separarse de su amada, se dedicó íntegramente al estudio durante varios años. Al final se presentó a los exámenes imperiales y ganó un lugar prominente, lo que le valió ser nombrado inspector de justicia. Al leer los expedientes se sorprendió enormemente al encontrar el nombre de su novia condenada a muerte. Se quitó el uniforme oficial y se disfrazó de un ciudadano común y empezó a investigar el extraño caso. Al cabo de 2 días pudo aclarar todos los detalles de la calumnia. Convocó una nueva sesión para aclarar el caso. Estaba seguro de que podría revocar el falso veredicto y salvar a su amada. Sin embargo, cuando vio a su entrañable amada, se emocionó tanto que perdió la serenidad y el control de sí mismo. Ante el inminente fracaso de los esfuerzos por absolver a su amada, los dos ayudantes del inspector controlaron afortunadamente la situación adversa y declararon inocente a la hermosa muchacha. Tras el juicio, los novios se encontraron con gran emoción fundiéndose en lágrimas de alegría y felicidad.
Describe quién eres tú. Un aspirante espiritual recorrió enormes distancias para finalmente encontrar a un maestro que vivía en una densa jungla. Se presentó ante el maestro y le rogó: por favor, venerable anciano, ruego de vuestra iluminada bondad que me instruyas espiritualmente. El maestro le pidió: ve allí donde puedas recibir los rayos del sol y dime si se proyecta tu sombra contra el suelo. El discípulo hubo de caminar durante varias horas para salir del espeso bosque y poder recibir los rayos solares. Vio, obviamente, cómo la sombra de su cuerpo se reflejaba en el suelo. Luego regresó ante el maestro y entonces éste le dijo: desnúdate. Ahora ve y cuéntame si tu cuerpo proyecta su sombra expuesto a los rayos del sol. Tras varias horas de caminata, el discípulo halló un claro y recibió los rayos del sol. Después regresó junto al anciano, que le preguntó: desnudo, ¿también has proyectado sombra? Claro, señor, así ha sido. El maestro le dijo: de igual modo que vestido o desnudo proyectas la sombra de tu cuerpo en cualquier lugar, situación o circunstancia, tú eres el testigo. Descubre quién es el testigo y habrás empezado a descubrir quién eres tú. Más allá de la sombra está tu cuerpo, más allá de tu cuerpo está tu mente, más allá de tu mente está tu testigo. Descubre que está más allá del testigo. Agradecido, el discípulo iba a volver a su hogar. Cuando se estaba alejando, el maestro le dijo: y recuerda que del mismo modo que tu cuerpo proyecta su sombra vestido o desnudo, las cosas son tal cual son sin importar que las vivas sereno o perturbado. La historia del niño pródigo. Un funcionario de Beijing encontró esta historia que se hizo muy popular. Cuando trabajaba en la capital, volvía a mi pueblo natal a visitar a mis padres cada 2 o 3 años. Era un viaje largo y penoso de un mes entero por el Gran Canal, a través de casi 2000 kilómetros. En las reuniones con la familia me contaban muchas cosas interesantes del pueblo, de la prosperidad o decadencia de las grandes familias, de los casamientos de mis amigos de infancia, del cambio de costumbres y del mantenimiento de las tradiciones milenarias. Una de las cosas que me maravillaron fue el caso de un niño superdotado. Se llamaba Jong Jong y tenía 7 años. Sus padres eran analfabetos sin ninguna preparación cultural, como la mayoría de los campesinos. La pequeña parcela de tierra que cultivaban les permitía una vida sencilla, sin mucha holgura. Sucedió que cuando su hijo, que no había demostrado ningún prodigio, empezó a pedirles que le enseñaran a leer cuando apenas tenía 4 años, en su casa el único libro que había era el calendario lunar, con las recomendaciones y prohibiciones de cada uno de los días del año. Al principio pensaban que era un capricho infantil pasajero, pero como el niño les pedía llorando todos los días que le enseñaran a leer, se vieron obligados a pedir auxilio a un hermano suyo que vivía al lado para que le enseñara algo. Pidieron prestados unos libros de poesía y otros de historia para salir del paso. No eran adecuados para un niño de 4 años, pero algo le servía para tranquilizar al muchacho. Para su gran sorpresa, vieron cómo a fuerza de memoria el niño lo aprendía todo con mucha facilidad. A los pocos meses dominaba ya una buena cantidad de caracteres chinos y empezaba a escribir versos con una rítmica correcta.
A los 5 años podía recitar muchos poemas antiguos, incluso componía poemas cortos él mismo. Asombrados por el prodigio del infante, lo llevaron a un señor ilustrado, quien quedó totalmente sorprendido por la inteligencia precoz del niño. Sugirió que lo llevaran a un buen colegio para desarrollar su capacidad intelectual. Al despedirse les regaló una docena de libros y unas monedas de plata. El padre guardó con gran alegría el inesperado regalo y regresaron muy contentos a casa. No podían seguir el consejo del letrado, ya que la austeridad de su economía no permitía tal lujo. Además, pensaba su padre, si el niño podía aprender prácticamente solo, con un resultado totalmente satisfactorio, ¿por qué mandarlo a la escuela? Alentado por el buen resultado de la primera experiencia, el padre lo llevó a los parientes y amigos para mostrar los prodigios del niño. El comportamiento del muchacho no podía ser mejor. Podía componer un poema sobre cualquier tema que le indicaran. Además, la rapidez con que lo hacía era sorprendente. Tanto la imaginación y la rítmica como el repertorio lingüístico del niño dejaban perplejos a los oyentes. Los recitales siempre terminaban en encendidos elogios y generosa donación en especies o en metálico. El mismo alcalde del pueblo lo recibió un día para premiarlo y alentarlo en el esfuerzo de ensalzar el pueblo. El padre nunca había esperado que el talento de su hijo le pudiera traer inesperadamente la fama y un notable ingreso, suficiente para mejorar sustancialmente la economía familiar. En víspera de mi partida, pude admirar en un recital público la fantástica memoria del niño recitando páginas enteras de los anales de primavera y otoño, componiendo algunos poemas espontáneamente, con una inspiración poco usual en un joven de tan corta edad. Emocionado, me fui del pueblo con la esperanza de encontrarlo a mi vuelta con progresos más sorprendentes. 2 años más tarde, volví otra vez a mi pueblo. Una de mis primeras preguntas fue, ¿qué tal marcha el niño prodigio? Contadme algo de él. No se animaron mucho por el tema, más bien se aburrían, y para mi sorpresa me dijeron, su padre lo está explotando, no lo ha enviado a la escuela, el pobre chico no ha avanzado nada, repite siempre lo mismo, pero su padre no se cansa de llevarlo a los parientes y amigos, que ya han perdido todo interés por el asunto. El alcalde siempre ha rechazado recibirlos de nuevo. Ahora nadie le da nada. Los recitales de la calle se convirtieron en monólogos de mendicidad sin ningún espectador. Una gran desilusión me desolaba el corazón. Lamenté que el niño no pudiera ir al colegio para recibir una preparación adecuada. El joven parecía como estrellas que antes de alcanzar pleno esplendor han empezado a apagarse por falta de una oportunidad para fomentar sus cualidades. Al día siguiente salí a la calle para dar una vuelta y allí lo encontré dando un recital con una ausencia total de público. Los versos que componía eran desgastados, carentes de inspiración alguna. Repetía una y otra vez lo mismo de hacía 2 años. Le dio una moneda de plata que su padre se apresuró a guardar ávidamente. Probablemente hacía meses que no recibía nada. Sentí una profunda desolación en el alma por la decadencia de un prodigio que podría haberse convertido en un talento del imperio. Esa vez me fui del pueblo con el espíritu abatido. Cuando 3 años más tarde volví a encontrar la vida estática de la provincia sureña, ni siquiera oí hablar del prodigio infantil. El niño que había mostrado dotes maravillosos a los 5 o 6 años decayó totalmente. No se veía ni rastro suyo en las calles. Ayudaba a su padre a cultivar la tierra de sol a sol. Por la tarde,
Cuando volvía a casa muerto de cansancio se acostaba enseguida tras engañar el estómago con una cena somera. Nunca volvió a tocar libro alguno. Lo que aprendió en su infancia lo olvidó casi por completo. Tampoco tenía inspiración alguna para escribir poemas porque las labores del campo eran monótonas y muy poco inspiradoras. Ay, cómo es la vida. Si naces con unas buenas dotes intelectuales, no desperdicies tu condición privilegiada. Lucha por desarrollar tu inteligencia. De lo contrario, te enterrará el polvo.